Buenas noches. Y así damos comienzo a la presentación de la nueva novela de Ramón Ferro, Para eso estamos. He venido hasta aquí a contar esta historia, que no es verídica ni fantasiosa. Hola, dice mi mamá que la rueda de atrás está pinchada. Quiere que me la arreglen. Sobre el estrecho filo que separa lo verídico de lo fantástico, descansa la historia que aquí vengo a narrarle. ¡Mi mamá me llama, Epifanio! ¡Apúrese! Estoy enferma, Epifanio. Me queda poco. Cuide a mi hijo. Por lo expuesto se resuelve declarar el estado de emergencia. Comuníquese, notifíquese y archívese. Quedan menos de 24 horas. Lo que no ocurrió en 44 años, no creo que ocurra en menos de un día. Yo quiero ir a la casa con mi mamá. Yo sé muy bien quiénes son ustedes. Gracias por traerlo de vuelta. Para eso estamos, señora. Para eso estamos. En la contratapa de la novela de Ramón Ferro, Nora Palonsky dice: "Para eso estamos" es una parábola novelada que nos aproxima a reflexionar acerca de una pregunta. Pregunta que, si bien nos toca en diversas oportunidades, no está todo lo presente que a mi entender debería. ¿Los hijos son nuestros? La edad del personaje, llamado Charanguito, es clave. Tiene 5 años cuando ocurren los acontecimientos que determinarán el eje del drama que se despliega en el libro. Es a esa edad cuando un niño ha recibido lo fundamental para comenzar a insertarse en el mundo que lo rodea, extendiendo su territorio más allá de la casa que habita. Para ese momento, sus padres lo han provisto de instrumentos sumamente útiles, imprescindibles casi, para cuidar de sí, para sobrevivir y evolucionar. A partir de entonces, lo que se continúa por parte de ellos consiste fundamentalmente en una reiteración de lo esencial. Pero el cachorro humano ya está listo para ingresar a protagonizar su destino social y espiritual. Tratada con la exhaustividad, el ingenio y la gracia con los que Ramón Ferro nos ha acostumbrado a lo largo de sus escritos, esta novela nos invita a recordar las tan conocidas palabras de Khalil Gibran, con las que probablemente ya nos hayamos topado. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer.
Buenas noches. Les voy a contar una breve historia. Cuando yo tenía 9 años, vivía en Mar del Plata, mi vieja me mandó a clases de cerámica. A mí y a mi hermana. Yo por entonces no solía aceptar con facilidad nada que viniera por parte de mi vieja, pero acepté ir a cerámica. Me acuerdo que quedaba lejos, cerca de Juan B. Justo. Me acuerdo que llegué con desconfianza y me encontré con un lugar que me sorprendió. Un lugar maravilloso. Me acuerdo de las mesas altas, sucias, pintadas, manchadas de pinturas de distintos colores. Me acuerdo bancos de distintos modelos recauchutados. Me acuerdo estanterías con frascos, con tarros, con pinceles, con estecas. Me acuerdo un ropero antiguo desentonado sobre el que pinchaban dibujitos y poemas. Y me acuerdo de la maestra de cerámica, que era, digamos que, malísimamente estricta a la hora de hacer el bien, diríamos, una cosa así sería. Y además, esto por ahí es una confesión, era una mujer hermosísima, pero como pocas. Yo me acuerdo haber estado enamorado perdidamente de esa maestra, definitivamente me quedé, a pesar de regañadientes de mi madre, pero me quedé. Y empecé a construir algunas cosas. Recuerdo que los fines de semana hacíamos una especie de clase especial, nos invitaba a comer la profesora y nos hacía contar historias. Agarrábamos marquitos de diapositivas a los que le poníamos acetato, que eran radiografías blanqueadas con lavandina, cortadas en cuadraditos, y con fibras indelebles le dibujábamos viñetas que se iban a reproducir en una función ante nuestros padres, que iban a ser de público. Me acuerdo el empeño en contar una historia por medio de ese medio. Me acuerdo que se hizo. No me acuerdo si se dio la función, pero me acuerdo haber trabajado arduamente en esa tarea. Y me acuerdo que, como yo estaba enamorado de la maestra, le hacía dibujitos, le hacía cositas, pero ella siempre se mantuvo inconmovible, digamos. No era correspondido, por lo menos no por entonces. Esa es mi parte de la historia. Bueno, yo ahora voy a contar la mía, porque la maestra, yo tuve un taller de cerámica en Mar del Plata. Nombro esto porque hay mucha gente que me conoce de por allá, o que conoce un poco de mi historia. Tuve un taller donde trabajaba mucho con niños, tenía muchos grupos de chicos. Recuerdo a un niño muy inquieto, morochito, con preguntas que siempre acicateaban, movedizo, muy movedizo, y que hacía esculturas, y me llamó la atención, y siempre recuerdo una escultura de un ser humano haciendo una meditación, que para esa edad de chico, de 9 años, doblado sobre el piso, era extraño. Siempre me acuerdo, y la pintó de negro. La tengo grabada y la recuerdo. Y después recuerdo un día, él siempre me traía dibujitos, este chico, que yo enchinchaba en un viejo ropero que había, donde ellos colgaban sus abrigos. Y un día entra con una hoja de carpeta, escrita con letra imprenta y en lápiz, con un poema de Bertolt Brecht que decía: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Me quedé sorprendida porque, si bien el poema lo conocía, me sorprendió que un chico de 9 años copiara eso. Ese poema estuvo enchinchado, lo pusimos ahí en la puerta de ese famoso ropero, y estuvo hasta que yo decidí mudar el taller y venirme, estuvo puesto ahí. En las mudanzas vieron que hay cosas que se traspapelan. Ese está en algún lado o se habrá perdido. O sea, lo tengo adentro, pero no tengo el objeto. Pasaron los años, bueno,
los chicos crecen, los alumnos han ido pasando muchísimo por los talleres, y un buen día en Merlo me encuentro a ese alumno que es médico, neurólogo y escritor. Así que bueno, así fue el reencuentro con Ramón y esta historia que nos une hace 35 años. Y bueno, cuando Ramón iba, les cuento esto ahora con respecto a, esto es algo de nuestra unión de tantos años de conocimiento, hace 35 años que nos conocemos. Cuando Ramón iba a presentar este libro en la Feria del Libro, me comenta que iba a presentar este libro. Bueno, estaba contento, eufórico, bueno, lo presentaba Mar del Plata también y acá. Hasta ahí yo no sabía que yo era parte integrante de esto. Cuando vuelve de la Feria del Libro, enseguida me da su novela. Y en esas noches que por ahí yo me desvelo, me puse a leerla. Y cuando quise acordar era de día, me había quedado leyendo la novela, o sea, es una novela, dicho vulgarmente, yo no soy escritora, muy redonda, para mí fue balsámica, muy, hay momentos en los que realmente me emocioné. Recordé, en alguna parte se habla de los frentes de vidrio de las casas, Frentebril, no sé si alguno se recordará, pero los que tenemos una cierta edad hemos visto el típico chalet marplatense de la clase obrera o de la clase media obrera, que tenían sus casas decoradas con el Frentebril. Bueno, y fui recordando cosas, perfumes, lugares, colores. Si bien, no sé, para mí fue, como dije antes, balsámica. Bueno, eso les cuento porque es una experiencia personal, pero me gustaba compartirla. Gracias. Bueno, y ahora voy a leer algunos pequeños párrafos para poder dialogar con Ramón, porque si no lo tenemos ahí sentado, preguntarle a ver qué ha querido decir con esto, para que lo podamos compartir todos. En la página 9, en un fragmento, dice: sobre el estrecho filo que separa lo verídico de lo fantástico, descansa la historia que aquí vengo a narrarle, con lo que de hecho no pertenece ni a uno ni al otro dominio. Sin embargo, para el caso de que esa ambigüedad le resulte a usted inaceptable, me licencio sugerirle, con mi máximo respeto, que tome este relato como verídico. Y entonces acá yo digo, ¿tiene algo de autobiográfico? ¿Es verídico? ¿Es fantástico? ¿Qué nos querés decir con eso, Ramón? Bueno, el tema de si verídico, si fantástico, la novela supone una metáfora. Una metáfora es, por definición, verídica y fantástica, digamos, a la vez. Yo, al respecto, tengo circulante en la mente una frase de Spinetta que con mucha frecuencia me viene a la mente, y a propósito de lo que nos está regalando el chino, la traigo en esta noche, que es, Spinetta en una canción dice, nada te queda ya, solo la realidad. Y yo pienso, como reflexión en base a esa cita del flaco Spinetta, claro, si solo tengo la realidad, no tengo nada. Borges va a decir, fácilmente aceptamos la realidad, quizás porque sospechamos que nada es real. Y entonces, este juego de lo real y lo fantástico tiene que ver con esto. Supongamos, hagamos una suposición. Pensemos por un momento una fantasía. Por ejemplo, una fantasía extraña. Supongamos que podemos asumir que la realidad existe. Eso sería una fantasía. Pero supongamos, la realidad existe, es algo externo a nosotros. Nosotros estamos definidos por ella. Somos prácticamente sus víctimas, y nos define, y nuestra identidad tiene que ver con lo que la realidad nos defina.
en ese contexto, el mundo es obvio, digamos. Es obvio, todo lo que miremos pasa a ser obvio. Y esto me recuerda a algo que yo quise entremezclar en la novela, que es del lado de mi profesión, y que tiene que ver con algo que se dice en el área de las neurociencias de la educación. En las neurociencias de la educación se dice siempre, es algo que además es muy poético, a mí me gusta mucho. Se dice que el cerebro es muy reticente a al desconocimiento, no tolera no saber, no tolera el interrogante, no tolera la incertidumbre, en cierto sentido. ¿Cuál sentido sería? Supongamos, yo tengo 5 cartas, saco una carta y tiene un 2, saco otra carta, tiene un 2, saco otra carta, tiene un 2, saco la cuarta carta y tiene un 2. La quinta, ¿qué pienso yo que va a tener? Un 2. Supongamos que tiene un 1. ¿Qué pasó ahí? Me sorprendí. Y los neurocientíficos creen que en el fracaso de la predicción está el aprendizaje. Siempre que fracase lo que creíamos que iba a ocurrir, aprendimos algo nuevo. Aquilata nuestro conocimiento. Ahora, resulta ser que el fracaso de la predicción, la sorpresa, pasa a ser necesaria para aprender. Aprender es fantástico, podríamos decir que toda la fantasía es un abrirse al aprendizaje. Yo creo que sí. Y entonces ahí nos encontramos con una situación, por lo menos poética, no sé si científica, pero poética, y a mí me funciona. ¿Cómo se entrena el sorprenderse? ¿Cómo podemos entrenar el ser sorprendidos? Y ahí vamos al concepto de ingenuidad. Uno puede estar casado con una predicción, esperarla y en todo caso negar que no se haya cumplido, o en todo caso puede cederse a la sorpresa y aceptar que la predicción no se cumplió. En esa ambigüedad nos manejamos todo el tiempo. Con la mayor frecuencia no aceptamos la sorpresa, y en algunos momentos sí, y de esos momentos aprendemos. Entonces, la novela transcurre dentro de ese rango, lo verídico, lo fantástico. En la novela hay personas que están enseñándole cosas a otro y le dicen, no, pará, no es momento de que aprenda esto, lo va a negar, esperemos, cuando tenga ingenuidad se lo enseñamos, y así transcurre. Así que transcurre en el estrecho filo de lo verídico y fantástico, pero si a ustedes les parece una ambigüedad inaceptable, considérenla verdadera. Bueno, entonces ahora te voy a hacer una pregunta. Te voy a preguntar qué nos decís acerca de esto que podemos leer ahora. Con una seña me invitó a que saliera al porche. Estando afuera dijo: «Gracias por traerme a mi hijo. ¿Dónde lo encontró?» Apareció por la bicicletería, muy angustiado. «Ah, la bicicleta del charanguito quedó allá. Déjemela hasta mañana que tenemos que arreglarle algo». «Sí, está bien», dijo la señora sin darle importancia. «Le estoy agradecida, Epifanio», y me dio un beso en la mejilla. Yo me dirigí hacia la calle y la señora hacia su puerta, pero cuando estaba a punto de salir a la lluvia agregó: «Estoy enferma, Epifanio, me queda poco, ayude a mi hijo». Me di vuelta conmocionado y con un nudo en la garganta apenas pude contestar: «Para eso estamos». ¿Qué quieres decir con «para eso estamos», Ramón? Sí, buenísimo. Para eso estamos, bueno, terminó siendo el título de la novela después de que fue escrita. Al principio tenía una especie de nombre tentativo, finalmente se tituló con ese nombre. Al respecto, yo quiero traer algo que leí hace poquito, que escribió una periodista amiga mía, que es Mónica Braille, y que en su blog, en su portal, Mónica me hizo una entrevista con motivo de esta presentación, y escribió algo que a mí me gustó, me pareció que ilustra el título del libro.
El portal de Mónica es enelarca.com. Son noticias culturales de la región. Y Mónica escribió, para invitarnos aquí esta noche, lo siguiente. Para eso estamos, se suele decir después de un gracias. Y suele entenderse como un no me quedás debiendo nada. Es una idea que tiene que ver con servicio. La verdadera ayuda, que es la que se hace sin expectativas de transacción. Y ahí Mónica agrega algo que se ve que he dicho yo en la entrevista con ella y que grabó con su celular. Lo que neutraliza toda transacción es la vocación. Yo no me acordaba haber hecho eso, si lo dije me parece que está bueno. En este extraño libro que es el diario de Ana Frank, ella dice algo que a mí me conmueve. Qué maravilloso que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Y el énfasis está puesto en no tener que esperar, no en cambiar el mundo. Y esto me lleva al tema de la vocación. Para eso estamos, es un enunciado de fe vocacional. Para eso estamos, no hay transacción. En ese sentido, digamos, pareciera como bastante sencillo esto de mejorar el mundo. Mejorar el mundo, podríamos decir que podría tener que ver con esto de actuar sin transacción, actuar sin especulación, actuar sin esperar nada al respecto. En ese contexto podríamos pensar que esa acción, solo vocacional y solo haciéndome cargo de lo que hago, sería obra. La obra mejora el mundo, la obra de cualquiera. Ese sería más o menos el concepto de para eso estamos. En ese sentido, según las mismas palabras de Moni, podríamos decir, si hay más en el mundo de gente que no le deba nada a nadie, ¿no sería un mundo mejor que peor? Yo diría que sí. ¿Sí? Por ahí viene el concepto. Bien. En la página 205, Ramón en la novela dice: a este punto, su excelsa señoría, me es imprescindible dejar asentado que todos estos años de desvío, de paréntesis, que fueron desencadenados por aquel incidente, se produjeron por ninguna otra cosa que el impacto de una revelación temprana en mi cliente. Es decir, que al señor Nicolás Ángel Cheradía le ocurrió lo que le ocurrió porque es quien es, por haber nacido con la condena y a la vez el privilegio de tener manos para este mundo. La de él es justamente la historia de uno más que nació con manos para el mundo, lo cual, como usted bien sabe, su excelsa señoría, implica años de dolor y sufrimiento, pero también manos eternamente jóvenes y capaces. ¿Qué nos decís con esto de manos para el mundo? Bueno, la historia del libro, el libro tiene esa peculiaridad, está escrito como si fuera jurisprudencia, son como actas. En un alegato alguien le dice a una autoridad, le cuenta a una autoridad. Manos para el mundo. ¿Qué pasa si alguien asume con más fehacientemente, digamos, su propia vocación? Podríamos decir que tiene manos para el mundo. En realidad no estamos hablando de un tipo de persona comparado con otro. Estamos hablando de todos nosotros cuando eso nos cabe, cuando actuamos por propia vocación, actuamos entretenidos, actuamos creando algo, actuamos ayudando cuando el fenómeno de la ayuda ocurre, no cuando uno se lo propone simplemente. En ese sentido, manos para el mundo sería un estado que todos podemos cultivar y que nos vuelve nuevamente al tema de la vocación. La vocación. Digamos, si hay algo que tiene sentido de todo esto que acabo de decir, podría llegar a ser
que un mundo mejor pareciera poder ser más sencillo de lo que parece poder cultivarse. Y tiene que ver con cultivar y cuidar y querer la propia vocación. Eso sería aumentar, cultivar la vida de uno en la mayor cantidad de eventos sin transacción. Eventos en el que uno puede decir, para eso estoy, para eso estamos. Eventos en el que uno no le debe a nadie ni le generó deuda a nadie. Y entonces, en el caso mío, el mío es el de la vocación de médico. Y cuando uno escribe o intenta se escuela el arte en la vida de uno, se irrumpe y se impone, en realidad la vocación es la misma. Y cuando uno escribe, lo que intenta es producir cosas que hagan bien. Lo mismo que cuando uno ejerce la profesión. Así como hicimos una muestra de artes en el verano con Susi, era el mismo principio. Con la literatura a mí me pasa lo mismo. De modo que cuando escribo intento que lo que sale haga el bien. Pero lo hago por propia vocación, así que no se preocupe que no me deben nada, digamos. Bueno, yo traje, para ir redondeando un poquito, un poema para leerles, que es un poema de Rubén Maquinistián. Y dice así, es uno de mis, lo tengo pegado en un broche, en una atril arriba de mi escritorio, y es como uno de mis favoritos. Y dice así: los poemas no duermen nunca. A ellos apenas les alcanza su longitud para escribirse y rastrear poetas despiertos, derribados de ilusión. Y yo podría agregar, ingenuizados. Bueno, Ramón dijo, o hizo referencia a una muestra que hicimos acá en la Casa del Poeta, nosotros dos, pero junto con Rubén Maquinistián. O sea, yo hace muchos años trabajo sobre la obra plástica de Rubén Maquinistián y Ramón sobre la obra literaria. Entonces, quiero leerles ahora el poema de Rubén Maquinistián con el que Ramón da inicio al libro. No parece haber un modo que sea menos vulgar, menos pedestre, que el de ir pisando un suelo y después otro y después otro.
Después del Flaco Spinetta el mundo pareciera ser un mundo mejor, ¿no? A mí me interesa seguir esa pista, la pista de un mundo mejor. Parece romántica, lo entiendo, pero para mí no es romántica, es una vocación. ¿Será lo real? ¿Será lo fantástico? ¿Será cultivar la sorpresa? ¿Será cultivar, entrenar la ingenuidad? A mí me gusta pensar que sí. Cierro con esto. Les agradezco mucho que hayan venido, que me hayan acompañado en esto. Cierro con un pequeño verso de Homero Manzi, otro de mis ídolos. Homero Manzi dice: total, al final, nada es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos cositas de agradecimientos que me gustaría comunicar. Quiero agradecer a Laurita, por configurar toda nuestra vida para que yo pueda, a Julieta Mortati, que fue la editora de este libro, que hizo un trabajo muy, muy lindo, del sello PAM y Metrópolis. A Nora Palonsky, que, le debo una vida de devoluciones, pero además me escribió la contratapa del libro. A Luciana Maquinistian, que se fue, está por ahí, mi compañera muchos años, mamá de Santi y de Mariana Ferro, que me corrigió todo el libro muchas veces. A Susi Gutiérrez por Una vida de arte, que lo he podido evadir desde que me lo enseñó. A mi instantáneo íntimo amigo, el chino Juan Manuel Eulogio, psicólogo, que éramos prácticamente desconocidos hace poco tiempo y de un día para otro somos íntimos amigos. Agarrate. Sí, bueno. A mi querido hermano, al Puchino García, que él se le ocurrió hacer toda esta movida, el boliche todo esto lo armó el Puchito. A la Casa del Poeta, a Sol, a Mariana, a Sofi, a todos los chicos de los cuales no conozco el nombre, a Juanpi Beltramino, y finalmente al Pato Pascual y a Antonio Sibio, que me han acompañado con las voces del tráiler que hicimos hace unos meses atrás y que son grandes amigos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.